comienza Red Más Noticias. El Instituto Nacional de Salud está estudiando la situación de un ciudadano español que estuvo en Colombia y que cuando llegó a su país, a España, resultó contagiado con la viruela del mono. No quiere decir que el caso o que él se haya contagiado en nuestro país. Están investigando cuál fue la línea, el recorrido, el contagio. No se descarta, pero por ahora están estudiando. La entidad confirmó que se mantiene el análisis de posibles contactos de un viajero procedente de España que posiblemente venía con el virus en periodo de incubación, totalmente asintomático, y al regresar a su país presentó el cuadro clínico de la enfermedad y allí fue confirmado con viruela símica. Este virus no se transmite por aerosoles como se transmite en otros virus respiratorios, sino que se transmite por el contacto y compartir secreciones directamente entre individuos, saliva, sangre, semen o fluidos, otro tipo de fluidos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, la enfermedad es un virus tipo pox que puede ser transmitido por muchos animales y los contagios que se presentan en humanos se dan específicamente cuando un humano ingresa al hábitat natural del animal. Es muy improbable que ocurra una transmisión masiva como ocurrió con el caso de SARS-CoV-2, porque la forma de transmisión y el control y la evidencia fuerte de cómo se presenta la enfermedad en los individuos infectados, pues hacen que sea mucho más fácil controlarla. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en alerta por los casos de viruela del mono detectados en Reino Unido desde el 6 de mayo. A estos contagios se suman los hallados en Estados Unidos, España y Portugal. Según el Instituto Nacional de Salud, es muy importante la detección a tiempo para cortar una cadena de transmisión. Cuando el virus llega a órganos del cuerpo humano como el cerebro o los pulmones, puede ocasionar la muerte. Llega la primera vuelta y Red Más Noticias continúa con el cubrimiento de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Este 29 de mayo, manténgase bien informado con nuestras emisiones especiales y en el portal web redmas.com.co. Siga con nosotros el minuto a minuto de la contienda electoral con las transmisiones de 8 a 10 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde con el mejor análisis de toda la jornada. Red Más Noticias, canales 107, 1007 HD, por la señal de Claro. Estamos a 6 días de la primera vuelta presidencial y el ministro del Interior salió al paso de lo que dijo el candidato Gustavo Petro, de un supuesto golpe de Estado que se haría mañana con el aplazamiento de las elecciones. Dice el ministro del Interior que la versión es falsa. El ministro del Interior calificó de irresponsables las afirmaciones en plaza pública del candidato Gustavo Petro sobre un supuesto plan para suspender las elecciones. Desmentimos tajantemente esa información falsa, irresponsable, que pretende sembrar miedo en los colombianos. No se va a suspender, no se va a aplazar ninguna elección en Colombia. Incluso señaló que en 67 países los colombianos ya están ejerciendo el derecho al voto. Para que más de 900.000 colombianos que pueden ejercer su derecho al voto en el exterior lo puedan hacer. A este momento tenemos reportes de más de 5.500 compatriotas que ya han ejercido su derecho al voto en el exterior y que lo seguirán haciendo durante el transcurso de esta semana. También respondió a la carta que envió el expresidente Andrés Pastrana en la que pide garantías para que no se repitan las irregularidades que se presentaron el pasado 13 de marzo. El gobierno nacional no es el jefe de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Reiterar que el gobierno nacional no tiene competencias ni de investigación, ni de vigilancia, ni de inspección, ni mucho menos sancionatorias frente a funcionarios de la organización electoral. Y para brindar herramientas de transparencia en las elecciones, el gobierno lanzó la aplicación Uriel para que los ciudadanos puedan denunciar en tiempo real eventuales casos de delitos electorales. Lo que nos ayuda es de pasar del fake news, de la desinformación, de la publicación en Twitter a la denuncia que permita la investigación, el esclarecimiento y el juzgamiento de quien haya cometido un delito electoral. Los ciudadanos también podrán denunciar por medio del numeral 623 desde cualquier dispositivo móvil.
Y a partir de ahora, 240.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de la Policía están listos para empezar el Plan Democracia, con el cual se despliega en todo el país para prestar seguridad a la jornada de elecciones del próximo domingo. Empezó a regir el Plan Democracia, en el que se desplegarán a nivel nacional todas las fuerzas militares y policiales para la jornada electoral que se avecina el próximo domingo. A partir de hoy, todas las tropas entrarán en acuartelamiento de primer grado. Eso indica que hombres y mujeres uniformados deberán tener todas sus capacidades dispuestas y en alerta para garantizar no solo la seguridad en elecciones, sino la protección de la infraestructura en el país. En total serán 240.000 militares de Fuerza Aérea, Armada y Ejército que custodiarán todos los puestos de votación a lo largo y ancho del país. Son más de 80.000 hombres distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional para poder prestar la seguridad a este Plan Democracia 2022, elecciones presidenciales. Decirles que hemos tenido un aumento, un incremento de tropas en un 6% de las elecciones legislativas. Y es por eso también que quiero garantizarle a todos los colombianos que el Ejército Nacional estará también dispuesto, desarrollando todas sus tareas domésticas en el país. Cerca de 60 aeronaves de la Fuerza Aérea, Ejército y Policía, 500 binomios antiexplosivos y una flotilla de aeronaves no tripuladas estarán desplegadas en todo el país. Por orden del gobierno, se deberá hacer presencia especial en 50 municipios de 12 departamentos que tienen constantes situaciones de orden público. Cubriendo todos los puntos estratégicos de activos, represas, hidroeléctricas, todo lo que sea activos estratégicos estarán cubriéndolo los soldados. Igualmente el acompañamiento por todas las vías, ejes viales del país, con el solo propósito de poder garantizarles a ustedes, colombianos, ese derecho legítimo, constitucional, como es el voto. Hasta el momento, la policía ha detectado 16 delitos electorales que tratará de evitar. Para ello, se dispondrá de 94.000 policías, 51.000 de ellos se destinarán a los lugares donde haya puestos de votación. También, más de 2.000 funcionarios de la Dijín se enfocarán en las investigaciones de delitos electorales. Y en Bogotá, que tal vez será la ciudad más custodiada de todo el país, cerca de 14.000 hombres, también de la policía y de las fuerzas militares, estarán garantizando la seguridad. Hoy fue el Comité de Garantías Electorales y la alcaldesa se sumó a lo que dijo el ministro del Interior. Dijo que en Bogotá, en Colombia, no había la más mínima posibilidad de un aplazamiento de elecciones o de un golpe de Estado. La capital del país estará blindada durante el proceso electoral de este domingo. Serán 10.536 hombres y mujeres de la Policía Nacional y 2.488 de las fuerzas militares. Se ha hecho un incremento del pie de fuerza de Policía Nacional que acompañará el proceso electoral, tanto en lo que viene del proceso de antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones, de 1.000 hombres adicionales. La alcaldesa Claudia López y el ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirieron a los pronunciamientos sobre un posible aplazamiento de los comicios. No hay ninguna posibilidad de que se suspenda como de manera infundada e irresponsable. Desafortunadamente, algunas voces aún lo dicen. Las elecciones presidenciales en Colombia ya empezaron. En 67 países, en 6 puestos fronterizos en Colombia. La mandataria hizo un llamado a los candidatos a no desinformar y a darle altura a los comicios con sus declaraciones. En Bogotá y en Colombia ni hay ni habrá nunca un golpe de Estado. Quienes así lo digan están envenenando a nuestra democracia, a nuestro proceso electoral de manera infundada e irresponsable. En la capital se instalarán 4 puestos de mando unificado, uno nacional, uno distrital, de ciberseguridad y de la Fiscalía. Bogotá va a ser la ciudad más cuidada, protegida y vigilada del país durante el proceso electoral, por ser la ciudad capital de Colombia y por ser la ciudad en la que reside todas las entidades del poder público que garantizan el proceso electoral. En Bogotá hay 901 puestos de votación y un potencial electoral de casi 6 millones de personas. Como ustedes saben, las campañas ya cerraron el fin de semana pasado, así que los candidatos están atendiendo agendas privadas, buscando alianzas y también hablando con diferentes medios de comunicación. A propósito, Federico Gutiérrez mandó un mensaje
sobre la libertad de prensa en nuestro país y se refirió a algunas imágenes de unas supuestas agresiones a algunos simpatizantes de su campaña durante el cierre que se dio en la ciudad de Medellín. Esto fue lo que dijo Federico Gutiérrez. Yo no quiero tener acá personas que representen odios, porque no representan nuestros valores. Mi solidaridad, mi respeto, y siempre garantizaré la libre prensa, pero aquellas personas que practican la violencia y que se amparan en una campaña u otra, yo les digo, mi rechazo absoluto, no los quiero aquí y no harán parte de esta campaña. El que quiera venir aquí, que venga con respeto hacia los otros. No más polarización, no más odio en el país. El candidato Rodolfo Hernández respondió los señalamientos en plaza pública de su contrincante Gustavo Petro, porque Petro le dijo a Rodolfo que era un millonario y corrupto. El ingeniero Hernández no guardó silencio frente a los mensajes en su contra por parte de Petro, justo después de conocerse los resultados de las últimas encuestas y que lo invitara Petro a Rodolfo a sentarse a hablar este lunes. Rodolfo le dijo que no, que el fuego no se apaga con gasolina. Dice Rodolfo Hernández en su trino: después de buscarme para una alianza, Gustavo Petro empieza a atacarme, cuando las encuestas muestran que soy el único que le puede ganar en segunda vuelta. Miren por dónde pela el cobre. ¿Ya no le sirvo, doctor Petro? Eso es lo que le manda a decir Rodolfo Hernández a Gustavo Petro. Como una cortina de humo, calificó el candidato presidencial Sergio Fajardo la denuncia sobre un supuesto plan para suspender las elecciones. Tampoco le creyó a Petro, pese a que el aspirante de la coalición Centro Esperanza aseguró que tiene muchas inquietudes sobre el proceso electoral. Desmintió las acusaciones de su contendor, de Gustavo Petro, sobre un eventual complot para que no se habiliten las urnas el próximo 29 de mayo. A través de sus redes sociales, Fajardo respondió a un trino del candidato del Pacto Histórico y escribió, comillas, si esas son sus pruebas, entonces es otra cortina de humo. Y por los lados de Petro, a 6 días de las elecciones presidenciales y ya dejando la plaza pública, Gustavo Petro recibió nuevas adhesiones. Luego de que el jefe de gabinete de la alcaldía de Claudia López, Luis Ernesto Gómez, renunciara a su cargo, hoy se oficializa su adhesión al candidato presidencial Gustavo Petro. Luis Ernesto, pues usted va a encabezar esa comisión de empalme programático entre la nación y el distrito, muy interesante. Junto a Gómez se suman 2 apoyos en cabeza de los representantes a la Cámara electos de la Alianza Verde, Catherine Jubinado de Bogotá y Duvalier Sánchez del Valle del Cauca. Este equipo político, lo saben ustedes, representa un sector importante de la Alianza Verde que está comprometido con construir confianza hacia sectores políticos que hoy legítimamente tienen dudas. De ser elegido presidente, Petro propone 3 reformas anticorrupción. Una de ellas es eliminar los cupos indicativos para los congresistas. Que un congresista, una congresista no debe tener ningún papel en la intermediación de recursos públicos, que debe ser un asunto del gobierno y la sociedad. Otra medida para combatir la corrupción es una intervención de la ONU. Traer una comisión solicitada a Naciones Unidas, tal cual se hizo en Guatemala, ojalá liderada por el magistrado Iván Velázquez. En medio de su cierre de campaña en la Plaza Bolívar de Bogotá, en medio de miles de simpatizantes, Gustavo Petro reiteró que en su gobierno serán generales quienes tengan los méritos para ello. ¿Quién dijo que había que dividir el ejército en 2 clases? Los que tienen con qué pagar para ser general y los pobres hijos del campesino, del trabajador, del negro, del indígena, que no pueden pasar de ser sargentos. Ante la propuesta, le preguntamos si lo que él prevé es acabar con la carrera militar y esto nos contestó. Profundizar la carrera militar porque hemos hablado de que los ascensos sean por méritos, incluidos los de los generales, sin contaminación política, y que los sargentos puedan, tanto en la policía como en el ejército, con sus denominaciones diferentes, pasar a la carrera militar hasta ser general si los méritos se les permiten. El aspirante presidencial también propone una reforma constitucional para transformar la Procuraduría, que para él se ha convertido en una verdadera policía política. En los últimos días, la Secretaría de Seguridad de Cali ha estado envuelta en polémicas luego de conocerse la vinculación de exmilitares investigados por la justicia.
Pues bien, se conoció hoy la renuncia de Carlos Soler como secretario de Seguridad. El coronel en retiro del Ejército, Carlos Soler, quien hasta este fin de semana fue secretario de Seguridad y Justicia de Cali, renunció a su cargo luego de varios días de controversia. A través de una publicación en Twitter hizo oficial su decisión. Como abogado, funcionario público y persona, soy alguien que siempre se apega a la ley y la Constitución para cualquier actuación. Como militar que fui durante 30 años, el honor y la lealtad son los valores más importantes para mí. Por eso, hoy decido renunciar a la Secretaría de Seguridad de Cali. Debo dejarlo ir. Y debo dejarlo ir porque el asunto de incorporar militares a la Secretaría de Seguridad y Justicia no tiene problema con el alcalde. Tiene problema incorporar militares en un proceso que no fue construido y consultado conmigo. Desde la institucionalidad destacaron el desempeño y la labor de Soler como secretario de Seguridad. Debo decir que no tengo ningún tipo de crítica a su trabajo como secretario de Seguridad y Justicia. Debo decir que ha sido oportuno, diligente, ha estado atento a los procesos de una ciudad que necesita mucho de todos para poder recuperar, obtener su derecho a la seguridad. La articulación entre la administración y la policía ha sido buena. Carlos Soler hizo una articulación muy importante con la policía y por eso le digo que queremos seguir con esa actividad con el doctor Jimmy. Ahora el nuevo secretario de Seguridad y Justicia encargado de Cali será Jimmy Dranguet, quien hasta hoy se desempeñaba como subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control. Su primer reto está en velar por la seguridad de la ciudad durante la jornada de elecciones de este 29 de mayo. Las tropas del ejército ubicaron un poderoso artefacto explosivo, una bomba que estaba oculta en la base de un árbol, apenas a 500 metros de una escuela primaria en la vereda Rosa Blanca, en el municipio de Arauquita, donde estudian 80 niños. El artefacto explosivo tenía una capacidad de destrucción de 100 metros a la redonda. Estaba sembrado justo en la raíz de un árbol por donde cruzan los niños hacia su escuela. Los técnicos antiexplosivos lo destruyeron de manera controlada con un sistema de activación por cable de mando. Al parecer, el grupo terrorista ELN pretendía atacar a las tropas del ejército que patrullan la zona, sin importarles que los niños estaban apenas a 100 metros en su escuelita. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional logran la ubicación y destrucción de un poderoso artefacto explosivo improvisado que se encontraba oculto en la base de un árbol cerca a la vía que conduce a la escuela rural de Brisas del Palmar, donde estudian más de 80 niños, y a muchas viviendas cercanas en la vereda Rosa Blanca del municipio de Arauquita, Arauca. Ante esta alerta, el ESD Delta del Ejército Nacional Antiexplosivos logra la ubicación y destrucción de manera controlada. En un colegio del municipio de Puerto Colombia, en el Atlántico, suspendieron las clases hoy, luego de recibir un panfleto con amenazas supuestamente del Clan del Golfo. A través de redes sociales empezó a circular un panfleto intimidatorio firmado supuestamente por el Clan del Golfo, en el que informaban que harían un atentado contra la institución educativa Francisco Javier Cisneros del municipio de Puerto Colombia y exigían la liberación de alias Mamón, por lo cual las directivas del colegio decidieron suspender las clases hasta que se verificara la veracidad de este mensaje. Tras una visita al colegio, la Policía Metropolitana confirmó que el panfleto es falso. Verificamos este panfleto y carece de toda veracidad. No hay una concordancia del inicio al fin. ¿Por qué? Se están autoincriminando el Clan del Golfo y mencionan otras palabras que realmente no son usuales de esta organización. La institución desarrolló sus actividades académicas de manera virtual el día de hoy, mientras que la policía hacía las verificaciones y este martes retornarán a las clases presenciales. Y aquí está la Policía Nacional garantizándose seguridad para el ingreso y salida, no hoy sino estos días, y no en este colegio sino en todos los colegios de la Metropolitana de Barranquilla, como siempre lo hemos hecho. La policía está ofreciendo hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que permite identificar y capturar a cada uno de los integrantes del Clan del Golfo que están delinquiendo en los municipios del Atlántico. La Fiscalía hizo un balance hoy de lo que ha hecho para impactar las organizaciones delictivas señaladas de los homicidios selectivos. Otras palabras, los sicarios, de microtráfico y de hurtos en Bogotá. Por esos hechos, en lo corrido del año, se han dictado 238 medidas de aseguramiento.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló detalles de los avances obtenidos en la lucha contra la delincuencia e inseguridad que desde hace varios meses afecta la tranquilidad de los ciudadanos en la capital del país. Hechos como los homicidios selectivos, hurto y el tráfico de estupefacientes, entre otras conductas delictivas. En lo que va corrido de este año impactado 89 organizaciones delincuenciales, se ha obtenido 238 medidas de aseguramiento de personas dedicadas al homicidio selectivo, al hurto y al microtráfico, entre otros delitos. Una de las estructuras impactadas es conocida como Los Piraña, grupo delincuencial que estaría involucrado en varios homicidios selectivos. Dedicada al parecer al sicariato y al microtráfico en la localidad de Kennedy. Los 5 integrantes de esta organización fueron capturados y judicializados por un fiscal quien recaudó todo el material probatorio y evidenció de cómo estos sujetos presuntamente asesinaban personas en esta zona de Bogotá. Uno de los casos que se les atribuye a esta red criminal sucedió el pasado 25 de febrero, cuando 5 personas reunidas cerca del lugar de los hechos, coordinados por una mujer, salieron del establecimiento y 4 hombres en moto abordaron a 2 mujeres que caminaban por el sector de Patio Bonito en Kennedy y sin mediar palabra les dispararon en repetidas oportunidades hasta asesinarlas. Dedicada al hurto de comensales en restaurantes ubicados en el norte de Bogotá. No vamos a permitir que estos delincuentes amedrenten a la ciudadanía. En uno de esos eventos se pudo establecer que participaron en los hechos ocurridos el pasado 13 de enero, cuando los 3 procesados habrían llegado a un restaurante donde departían 25 comensales y con armas de fuego fueron asaltados. En los mismos operativos fue desarticulada la banda Los Ejecutivos. Los presuntos asaltantes no se allanaron al cargo imputado por hurto calificado y agravado. Información de interés para Barranquilla. En los últimos días han subido el número de quejas por la prestación del servicio de energía allá en La Arenosa, de los usuarios, pero también de las autoridades. El propio alcalde, Jaime Pumarejo, calificó las continuas interrupciones como reiteradas e inaceptables. Además, la Procuraduría envió un requerimiento a la empresa Aire sobre los correctivos que está aplicando para brindar una solución de fondo, porque hubo una contingencia complicada entre el 15 y el 17 de mayo, hace apenas unos días. John Jairo Toro es el gerente de Aire. Doctor Toro, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Red Más Noticias. Gracias, Giovanni. Muy buenas tardes a usted, a todos los televidentes del día de hoy. Por favor, pues es un placer saludarlos. Doctor Toro, ¿por qué está pasando lo que está pasando con los cortes de energía? Más allá de lo que dice el alcalde, de lo que dicen los usuarios, que es entendible que se molesten porque se les va la luz, pues debe haber una razón de fondo. ¿Por qué está pasando esto? Mire, nosotros arrancamos, Giovanni, hace 18 meses con la idea de la transformación del servicio de energía eléctrica. Hoy los números son históricamente positivos en la calidad del servicio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nosotros estamos haciendo un plan de inversión muy agresivo, bastante exigente. Hoy llevamos más de $500 millones invertidos. Y por la misma naturaleza de estos activos, para poder hacer el mantenimiento, el cambio de equipos que son muy obsoletos en toda la infraestructura, necesariamente se tienen que hacer unos cortes del servicio para poder reemplazar los equipos por equipos nuevos. Pero desde hace 18 meses, la mejoría en la calidad hoy, validado por la superintendencia, es de más del 40% en reducción de los tiempos que la gente no tiene servicio y casi 50% en la cantidad de veces que a la gente se le va el servicio. Ese tipo de cortes estamos rematando el plan de inversión de este año y ya prácticamente en estos días se ha venido ya estabilizando ese remate de las horas de inversión. Hoy tenemos que contar a la ciudad, por ejemplo, aquí en Barranquilla, ya tenemos 2 subestaciones totalmente nuevas que ya entraron en funcionamiento y una tercera que nos falta solamente el último corte para la renovación del 95% de una de las subestaciones más importantes en la suroccidente de Barranquilla. Doctor Toro, en otras palabras, estos cortes son consecuencia de la administración anterior. Mejor dicho, son equipos tan viejos y que ya están tan sobados que es obvio que se vaya la luz, pero ya lo están arreglando. Eso es lo que usted nos está tratando de decir. Correcto, nosotros en la infraestructura tenemos equipos de más de 50 años que están en operación. Hoy estamos haciendo la renovación de todos estos equipos. Cumplimos el 95% del plan de inversión definido con la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Logramos
en estos 16 meses avanzar los 5 años que nos habíamos comprometido con la superintendencia en mejoría en la calidad. Yo creo que los resultados son positivos, pero entiendo la comunidad, entiendo la gente que el corte, sobre todo con los climas que se están aquí dando en la región estas últimas semanas, que es bastante caluroso, obviamente incomoda, pero estas incomodidades son para poder avanzar y mejorar. Realmente la infraestructura estaba muy deteriorada por todo lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años aquí en la costa, pero lo que hoy en día Aire tiene para mostrar es, la semana pasada estuvimos inaugurando la obra número 86 en 18 meses que llevamos de operación. Hemos ampliado la cobertura de oficina, la presencia permanente de la compañía en todos los sectores y como les digo, hoy esperamos este año cerrar con más de 200 obras inauguradas que van a ir mejorando paulatinamente y transformando la calidad del servicio, como ya hoy en día es una realidad no solamente para Barranquilla, sino para Atlántico, Magdalena y Guajira. Doctor Toro, entiendo y entendemos las razones, pero el ciudadano de a pie allá en Barranquilla pues le saca el genio que se le vaya la luz, sobre todo Barranquilla que es tan caliente por las neveras, los televisores, los aires acondicionados. La pregunta es, ¿hasta cuándo entonces viene este proceso de transición de equipos para calcular cuántos días más se les va a ir la luz? No, a medida que va pasando, ese plan de inversión va a ir disminuyendo los tiempos y cada vez va a ir siendo menor. Pero realmente la transición que nosotros tenemos para la renovación de todo el parque de activos eléctricos del sistema nos va a tomar por lo menos 5 años. Construir un equipo de estos son procesos de 1 año y medio, 2 años. Eso no es tan rápido. Lo que estamos haciendo hoy es rematando el primer paquete que empezamos desde la llegada nuestra. Ahora vamos a tener un tiempo un poco más estable, donde no vamos a tener tanta interrupción. Seguramente hacia final del año volveremos nuevamente con otro paquete grande de trabajo cuando van llegando los nuevos equipos. Pero esto va a ser, digamos, un proceso paulatino, que le pedimos a la gente paciencia, que tenga paciencia para poder hacer la transformación que hoy en día es una realidad y que en su mayoría la gente lo reconoce. Hay eventos puntuales que a veces incomodan, pero estamos trabajados y comprometidos en la transformación que hoy en día es una realidad para los 3 departamentos en las mejoras en la calidad de servicio. 5 años entonces en los que hay que tener paciencia porque cada vez que venga renovación de equipos se le va a ir la luz. Pero le pregunto, doctor Toro, antes de ese proceso de renovación de equipo, ¿ustedes pueden comunicarle a la gente como para que se prepare antecitos y sepa que durante un periodo de algunos días de pronto van a tener algún tipo de corte? Correcto, y así lo hacemos. Nosotros por ley estamos obligados a informar al menos 48 horas antes de cualquier evento, informar a la comunidad los eventos que van a impactarlos a ellos. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, a través de mensajes de texto e inclusive muchas veces lo hacemos a través de perifoneo en los diferentes sectores y barrios y municipios que se van a ver afectados con alguna condición de ausencia de servicio para que la comunidad se prepare en ese sentido. Pues nada que hacer, eso es lo que hay que hacer, un poquito de paciencia para este proceso de renovación porque ya después las cosas pues van a estar mucho mejor. Gracias, doctor John Jairo Toro, gerente de Aire. Todo tiene una razón de fondo, eso es lo que está pasando, por eso queríamos hablar con usted. Feliz noche, gracias por estar con nosotros en Redman Noticias. Todos los televidentes esta noche. Hablamos entonces de economía. El crecimiento de las economías que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en el primer trimestre fue solo del 0.1%, casi nada, con relación al último trimestre del año pasado. El crecimiento de las economías de la OCDE, de los cuales se les considera realizan las mejores prácticas, se frenó en el primer trimestre del año. Apenas aumentó en marzo en 0,1%, luego de un último trimestre de 2021 con 1,2% de crecimiento. Esa situación se da por el desempeño negativo que presentaron economías como Estados Unidos con una caída de 0,4%, Italia y Japón con menos 0,2% cada una. Los crecimientos los reportaron países como el Reino Unido con 0,8%, Canadá 1,4% y Alemania con 0,2%, luego de una caída en el último trimestre de 2021 de 0,3%. La principal causa de esta situación es la parálisis que muestra el comercio internacional, debido a las interrupciones en las cadenas de suministro y la caída en el consumo privado que se da en países como Francia. Estados Unidos y el Reino Unido, no obstante, mantienen un buen movimiento en materia de consumo. La prensa económica explica que entre los demás países de la OCDE, que ya reportaron datos, Portugal y Austria registran aumentos del PIB de 2,6 y 2,5% respectivamente, con relación al trimestre anterior. Hungría y Letonia también crecen.
mientras que Noruega, Chile, Costa Rica, Israel, Suecia y Dinamarca caen. Si la comparación se hace con el primer trimestre del año anterior, Portugal con 11,7% y el Reino Unido con 8,7% son los países que más crecen, lo que ubica a Colombia como el tercero en ese periodo con 8,5% de crecimiento. El buen dato que respalda a Colombia en la comparación del primer trimestre frente al mismo ciclo 2021 es que en ese periodo del año anterior la economía colombiana ya crecía 1,2%, mientras que Portugal y el Reino Unido reportaban caídas. El sector turístico se sigue recuperando y parte importante de ese comportamiento se da por los recursos que dejan los extranjeros que han visitado al país después de la pandemia. Según ANATO, más de 16 billones de pesos en el año 2021 ha dejado esta recuperación. Uno de los sectores que muestra cómo va la reactivación de la economía es el turismo, y según la cuenta satelital del turismo 2021 que presentó el DANE, representó 1,6% del valor agregado nacional, es decir, el valor que adquieren los bienes y servicios al ser transformados. Los ingresos en general se recuperaron considerablemente frente al año anterior, pero el valor agregado no llega todavía al que se registraba en 2019. Según la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, se demuestra que tras la pandemia se ha recuperado la confianza, lo que se constata con los 16,2 billones de pesos que dejaron quienes vinieron a visitar el país el año pasado. Ese mismo reporte del DANE en el gasto por turismo reveló que quienes más generan aportes son los extranjeros que ingresan al país, con unos 16,2 billones de pesos, seguidos por el turismo emisivo, que aporta 11,9 billones de pesos, y por último el doméstico, con 9,2 billones de pesos. Desde ANATO se destaca la labor que hizo el gobierno con ayudas durante la pandemia para recuperar la economía, lo que ha logrado devolver la confianza a los viajeros. Es importante que los candidatos presidenciales contemplen dentro de su plan de gobierno acciones para el crecimiento y fortalecimiento de este sector. De hecho, la agencia asegura que la recuperación que se ha dado en Colombia se ubica entre las más destacadas de la región y que se ha reactivado la generación de empleo de manera importante en el sector. Noticias del mundo. El presidente Volodymyr Zelensky participó en la apertura del Foro Económico Mundial en Davos. Desde allá aseguró que en este momento el mundo decide si la fuerza bruta va a dominar, pero también le tiró algunas pullitas a Occidente. Dice que si hubiera recibido las armas que estaba pidiendo al 100% en febrero, el resultado de la actual ocupación rusa sería otro. Ana María, buenas noches. Hola Giovanni, buenas noches. Pues esto dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y además desde el Pentágono hoy se conoció que 20 países más van a estar enviando ayuda adicional de armas a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky abrió el Foro Económico Mundial de Davos pidiendo más armas para Ucrania. Cuando pedimos a nuestros socios armas antimisiles, modernas y aviones de combate, no es una sola solicitud formal. Se trata de las muchas vidas que se salvarán si obtenemos todas las armas que pedimos. Zelensky aseguró que Ucrania necesita por lo menos $5.000 millones al mes para evitar un colapso económico que advierte tendría consecuencias globales. Pide las más severas sanciones contra Rusia. Así deberían ser las sanciones, deberían ser más máximas para que Rusia y cualquier otro agresor potencial que quiera librar una guerra brutal contra su vecino sabe exactamente a qué conduce esto. Señaló que de haber recibido la ayuda a tiempo, tal vez el panorama sería diferente. Si hubiéramos recibido las armas al 100% de nuestras necesidades inmediatamente en febrero, el resultado habría sido decenas de miles de vidas salvadas. Estados Unidos celebra que más de 20 países se han unido para enviar nuevas ayudas a Ucrania. Escuché algunos anuncios muy bienvenidos esta mañana sobre aún más asistencia de seguridad para Ucrania. Eso incluye a unos 20 países que anunciaron nuevos paquetes de asistencia de seguridad. Muchos países están donando municiones de artillería, sistemas de defensa costera, tanques y otros vehículos blindados que se necesitan con urgencia. En Ucrania fue condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra el soldado ruso de 21 años. Se trata del primer juicio que se lleva a cabo en ese país
desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero. Nacido el 17/10 de 2000, es declarado culpable por cometer un delito penal, según el artículo 438 del Código Penal ucraniano. Es condenado a cadena perpetua. El soldado fue señalado de haber disparado a un civil desarmado de 62 años cuando se movilizaba en su bicicleta. El abogado del soldado ruso apelará a este fallo. Bueno, el veredicto aún no ha entrado en vigor. Me estoy preparando para presentar una apelación. Se trata del primero de 9.000 procesos que las autoridades ucranianas abrieron por crímenes de guerra. Entre tanto, Starbucks se sumó a las empresas que han decidido salir de Rusia y cierran 130 locales bajo su marca. Bueno, creo que es un movimiento necesario. No hay forma de que Starbucks pueda continuar operando legítimamente en Rusia sin un final a la vista de la guerra. El presidente Zelensky asegura que por ahora no hay otra alternativa que defender su territorio. Las próximas semanas de guerra serán difíciles y tenemos que ser conscientes de ello, pero no tenemos otra alternativa que luchar. Y el presidente Joe Biden advirtió sobre las consecuencias si China intenta tomar Taiwán por la fuerza. Comparó una eventual invasión de Pekín con la guerra de Rusia a Ucrania. ¿Está dispuesto a involucrarse militarmente para defender a Taiwán? ¿Sí se trata de eso? Japón se comprometió a ampliar sus capacidades defensivas ante el aumento de las tensiones regionales. Mientras Biden afirma que Pekín coquetea con el peligro, China insiste en que Taiwán debe ser reintegrada. Estados Unidos sigue firme en su posición de ayudar a la isla con los medios para defenderse. El presidente dijo que nuestra política de China no ha cambiado. Reiteró esa política y nuestro compromiso con la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. También destacó nuestro compromiso en virtud de la Ley de Relaciones con Taiwán para ayudar a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse. El secretario de Estado aseguró que la relación bilateral está mejor que nunca. Nuestra alianza entre Japón y Estados Unidos está más fuerte que nunca y más importante en muchos sentidos que nunca. Estamos trabajando juntos bilateralmente, estamos trabajando juntos regionalmente y globalmente. Es que si China ataca, Biden prometió defender a Taiwán. Pekín asegura que tomarán medidas firmes para salvaguardar su soberanía e intereses de seguridad. Nadie debe subestimar la firme determinación, la firme voluntad y la gran capacidad de China en la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial. No se opongan a los 1.400 millones de chinos. Una alianza denominada por el presidente Biden como la paz y defensa en la región. La alianza entre Estados Unidos y Japón ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la paz y la prosperidad en el Indo-Pacífico, y Estados Unidos sigue estando totalmente comprometido con la defensa de Japón y enfrentarnos a los desafíos de hoy y el futuro juntos. Con más de 10 países crearon el marco económico del Indo-Pacífico. No es un acuerdo de libre comercio, sino un plan de trabajo. Estados Unidos y Japón, con otras 11 naciones, lanzará el marco económico de Indo-Pacífico. Este marco es un compromiso de trabajar con nuestros amigos y socios cercanos en la región en los desafíos más importantes para garantizar la competitividad económica del siglo XXI. Desde Washington explicaron que el presidente proporcionaría equipo militar sin el envío de tropas a Taiwán. Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llegó a China. Esta es la primera visita de un alto cargo de Naciones Unidas a este país desde 2005. Las denuncias de abuso de derechos humanos contra la minoría musulmana será el eje principal que abordará durante toda su estadía. Tras una invitación del gobierno chino, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, comenzó una visita de 6 días al país. China da la bienvenida a la visita a China de la señora Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante su visita, los líderes chinos y los jefes de departamentos relevantes se reunirán con ella.
Según el gobierno de China, Bachelet visitará las provincias de Guangdong y Xinjiang, donde reside la minoría étnica musulmana uigur, que presuntamente ha sido privada de la libertad en centros de reeducación, según han registrado varias ONG de derechos humanos. La visita se da antes de la tan esperada publicación de un informe que funcionarios de la ONU han venido realizando desde hace meses, donde se detalla la situación de esta minoría en el país. Se espera que esta visita promueva aún más los intercambios y la cooperación entre ambas partes y tenga un efecto positivo en el avance de la causa de los derechos humanos internacionales. Tras anunciarse su viaje, cerca de 200 organizaciones expresaron que la visita no se desarrollará en las condiciones necesarias para establecer de modo independiente la situación de los derechos humanos de los musulmanes en China. Y el dólar pierde valor y los analistas dicen que ese comportamiento se da como respuesta a la posibilidad de reducir los aranceles a China que había planteado el presidente Joe Biden en medio de la crisis de materias primas y la guerra en Ucrania. Luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara que reconsidera la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump a China en medio de una guerra comercial entre los dos países, la moneda de Estados Unidos perdió valor en el mercado. Ese anuncio ha revivido lo que los analistas del mercado denominan apetito por el riesgo, que comienzan a mirar otro tipo de inversiones y baja la presión de compra sobre el dólar, lo que hace que su valor también se reduzca. La prensa especializada indica que los inversionistas ven este anuncio como una posible desescalada de la guerra comercial entre las dos superpotencias, y esto trae cierta tranquilidad a quienes manejan los mercados. Incluso el anuncio de que Estados Unidos intervendría para defender a Taiwán si es atacada por China logra frenar este tipo de optimismo entre los inversionistas, al menos por ahora. La influencia de la economía china, la producción, la fábrica del mundo, que hace que si se cierra la economía, los flujos de logística internacional se cierran y eso ocasiona determinantes factores que generan que la divisa suba o baje. De otro lado, también está la expectativa de nuevos aumentos en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, con el objetivo de controlar la inflación. Sin embargo, existe cierto grado de incertidumbre que tiene su origen en las políticas anti-COVID que adelanta China y el ajuste monetario que se hace al interior de su economía, en un momento en que la pandemia se expande. En países como Colombia, el dólar venía subiendo durante las últimas semanas, entre otras cosas por la contienda electoral y la posibilidad de un cambio en el modelo económico. Sin embargo, la divisa también cae en el país y los analistas explican que ese comportamiento se da al ver que los inversionistas internacionales están comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos por la situación económica difícil que se presenta en otras regiones por la escasez de insumos y la menor oferta de contenedores. La noticia son los rumores de un supuesto, de un presunto golpe de Estado a las elecciones, o por lo menos de un plan para correr la fecha electoral. Lo dijo un candidato presidencial en tarima durante el fin de semana, Gustavo Petro. Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia. Señor ministro del Interior, Diego Palacios, buenas noches, bienvenido a Red Más Noticias. Buenas noches, Giovanni. Señor ministro, ¿es cierto o no es cierto lo dicho desde una tribuna en campaña por el candidato Gustavo Petro? Según él, según Petro, ¿mañana le darían un golpe de Estado a las elecciones? ¿Eso es verdad o es mentira? Quiero ser absolutamente categórico. Esto es una afirmación irresponsable, temeraria y absolutamente falsa. Para claridad, las elecciones presidenciales en Colombia iniciaron el día de ayer a las 3 de la tarde con la apertura de las votaciones en el exterior en Nueva Zelanda. En este momento, mientras hablamos, más de 67 países del mundo ya han aperturado sus mesas de votación en sus consulados y más de 900.000 colombianos podrán ejercer su derecho al voto. De igual forma, en más de 6 puntos fronterizos en territorio colombiano en este momento ya están votando nuestros connacionales que residen en Venezuela, en donde podrán cruzar a ejercer su derecho al voto. Estas afirmaciones son absolutamente falsas. Las elecciones en Colombia no se suspenden, no se aplazan, y que sea la democracia en acción la que desvirtúa la desinformación. Señor ministro, dice Andrés Pastrana al presidente Duque, textualmente en una carta que se la vamos a mostrar a continuación, comillas,
Las relaciones de funcionarios responsables del proceso electoral, del registrador, que no constituye garantía para las elecciones limpias, y el candidato Petro con Indra deben aclararse de cara a Colombia y el mundo, hoy mismo, por motivos obvios. El golpe de Estado está dado, señor presidente, por el bien de Colombia, deshágalo. Es lo que dice Andrés Pastrana. ¿Qué responde el gobierno a esta declaración, señor ministro? Bueno, en primera medida, todo el respeto al señor expresidente Pastrana, frente a lo que han sido las denuncias permanentes que ha hecho el presidente Pastrana frente al registrador y frente al proceso electoral. Esas denuncias están en donde competen, que son en los órganos de control, quienes son los únicos que pueden determinar si ha habido una falla disciplinaria, si existe alguna causa penal o si existe algún detrimento patrimonial. El gobierno nacional no es el jefe de la registraduría. La organización electoral es independiente. No elige el gobierno nacional al registrador y mucho menos el gobierno nacional determina su permanencia o no en el cargo. Frente a la solicitud del presidente Pastrana, que además se ha sumado a la solicitud de muchos partidos, de muchas campañas, del mismo gobierno nacional, de adelantar una auditoría internacional que pueda ser una auditoría forense frente a los diferentes software, sea el municipal, el departamental y el nacional, para poder determinar si ha habido alguna irregularidad. El gobierno nacional dispuso oportunamente los más de 3.200 millones de pesos para que se pudiese desarrollar la auditoría internacional, y además le solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República el acompañamiento a través de una agencia especial para no solamente vigilar e inspeccionar el proceso de contratación, sino también esa auditoría. Esa auditoría trae una auditoría forense, precisamente, que ha sido lo que ha sido la solicitud tanto del presidente Pastrana como de muchos otros, y que sean los órganos de control y los órganos de investigación los que determinen la validez de esas afirmaciones. Señor ministro, como usted nos lo acaba de decir, ustedes escucharon las recomendaciones de los partidos para mejorar el proceso, porque hubo fallas y hubo fallas graves. Hay indagaciones en la Procuraduría y en la Fiscalía. Le pregunto, para el ciudadano de a pie, ¿hay o no hay garantías plenas para las elecciones del próximo domingo? Mira, los ciudadanos pueden tener la tranquilidad, primero, que todo el despliegue en materia de seguridad está dado. Son más de 300.000 hombres a través del Plan Democracia que están dispuestos para garantizar la seguridad en más de 112.000 mesas de votación en todo el territorio nacional. Estos hombres de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía, están desplegados por todo el territorio nacional para que los colombianos puedan el domingo salir a ejercer su derecho al voto de manera tranquila y de manera segura. También a través de la Comisión Nacional de Garantías, que es donde le compete al Gobierno Nacional, se han recibido todos los requerimientos, solicitudes, preocupaciones de los partidos y de las campañas, y a través de la Procuraduría General de la Nación se le ha solicitado a la Registraduría un plan de mejoramiento, de acuerdo a todas esas solicitudes que se han hecho para poder corregir y mejorar las deficiencias que generaron tanta polémica el 13 de marzo. Ese plan de acción, ese plan de mejoras es de obligatorio cumplimiento por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y es ahí, en ese cumplimiento, donde la Registraduría, que es la responsable de conducir el certamen electoral y es independiente al Gobierno Nacional, debe dar todas las garantías para el proceso electoral. Finalmente, señor ministro, en lo que a usted compete, ¿en este momento hay alguna intención de traslado de mesas de votación? Bueno, aquí hay que ser muy claros. Existen dos causales para hacer traslados de puestos de votación. Una por orden público, otra por temas de catástrofes naturales, por deslizamientos, derrumbes que puedan afectar el buen desarrollo de la jornada electoral. En ese sentido hay que recordar que el 13 de marzo, de más de 12.000 puestos de votación, tan solo 17 fueron trasladados. 3 de ellos por orden público, el resto por temas de desastres naturales que impedían ejercer la votación en ese lugar. En este momento, por orden público, no se ha hecho ni se ha autorizado el traslado de ningún puesto de votación en territorio colombiano. Pero estaremos el jueves haciendo una evaluación de acuerdo a la emergencia invernal si se requieren hacer movimientos de algunos puestos como consecuencia de deslizamientos, de derrumbes o de temas ambientales que impidan el buen desarrollo y el normal desarrollo de la jornada electoral.
Pues muchas gracias, señor ministro. Queríamos hablar con usted sobre esta situación que se presentó el fin de semana y que sigue dando de qué hablar. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí lo tiene, Paula, es lo que dice el gobierno. Pero ¿hay o no hay veeduría en este momento? Pues mire, la Registraduría Nacional y el CNE dicen que todavía no se ha contratado esa firma que va a auditar el software de las elecciones de este domingo. Sin embargo, pues la senadora María Fernanda Cabal esta mañana puso el dedo en la llaga acerca de esa que podría ser la empresa que se termine seleccionando, que es una empresa costarricense que se llama DataSys Group. Ha prestado sus servicios en Honduras y allí fue sancionada por incumplimiento de contrato, pero no por un contrato que tuviese que ver con esta auditoría electoral. Entonces lo que dice la senadora es que esta firma no está preparada. Pero mire, le vamos a preguntar a Cintia Pineda, con las buenas noches, Cintia, ¿cómo es toda esta historia? ¿De qué se trata todo este rollo? Paula y televidentes, buenas noches. Pues la senadora María Fernanda Cabal aseguró que esta empresa supuestamente no cuenta con la experiencia en auditoría de software y que supuestamente también había sido sancionada en Honduras. Desde el Consejo Nacional Electoral desmintieron estas acusaciones e incluso aclararon que no se ha seleccionado a esta firma y que están evaluando la idoneidad de esta empresa. Veamos el informe. En las últimas horas, la senadora María Fernanda Cabal lanzó una alerta sobre DataSys Group, una de las firmas que se ofreció a inspeccionar los software que consolidarán las votaciones del próximo 29 de mayo. La firma auditora contratada por la registraduría para auditar las elecciones, primero, ha sido sancionada en Honduras por $330.000 por incumplimiento. Segundo, no tiene experiencias en auditorías electorales. Tercero, ¿dónde están los pliegos? ¿Por qué la contrataron a dedo? ¿No sirvió ninguna otra firma del mundo? Pese a que el registrador confirmó que ya se había seleccionado a la empresa auditora, desde el CNE aseguraron que hasta ahora se está evaluando la oferta de DataSys Group. Y en este momento un comité técnico se encuentra estudiando la experiencia e idoneidad de la firma, además del cumplimiento de los requisitos y documentación, con el fin de verificar si se ajustan al régimen de contratación pública exigida en Colombia. Magistrados de ese organismo también negaron las acusaciones de la senadora Cabal. Es una firma costarricense que tiene 24 años de experiencia, de presencia en 9 países de la región. No es cierto lo que ha venido afirmando la senadora María Fernanda Cabal de que fue sancionada en Honduras. Yo mismo he recibido de mis pares en el Consejo Nacional Electoral de Honduras la más alta recomendación sobre la seriedad de esta empresa. E informaron que un ingeniero habría llegado desde España a dirigir este equipo técnico. Que puedan analizar efectivamente todos los software de escrutinios y de preconteo, tanto el de Disproel como el software de Indra, sobre el cual también el expresidente Pastrana ha levantado sospechas absolutamente infundadas. El expresidente Andrés Pastrana, quien ha sido uno de los principales críticos de los software, le envió una carta al presidente Duque solicitando que se realice un análisis forense a estos sistemas con los que, según él, ya se dio un golpe de Estado el pasado 13 de marzo. Y como lo confirmaba el ministro del Interior hace unos minutos, el proceso electoral ya está en curso. Ayer, con Nueva Zelanda como el primer puesto de votación que se abrió, comenzaron los comicios para los colombianos que viven en el exterior. Hoy se habilitaron, entre otros, puestos de votación en la frontera con Venezuela. Desde este domingo a las 3 de la tarde iniciaron las elecciones para presidente y vicepresidente de la República en los consulados de Colombia en el exterior. Los primeros puestos de habitación habilitados fueron los ubicados en las ciudades de Auckland, Sydney, Canberra, Tokio y Seúl. Están habilitados 972.764 colombianos en el exterior para votar en 67 países, en las oficinas consulares, a través de 250 puestos de votación y 1.343 mesas. Hasta el momento, la única eventualidad que se presenta es el cierre del puesto de votación en Shanghái debido a las restricciones sanitarias que tiene China por el COVID-19. Para los colombianos que residen en Venezuela, se han establecido por parte de la registraduría 6 puntos de votación en zonas de frontera para que puedan sufragar. Instalados en La Guajira, Norte Santander, Arauca y Guainía. Oficialmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil certifica que
todos los kits electorales lograron llegar con éxito a todos los consulados en el exterior. Con el inicio oficial de las votaciones presidenciales, desde la misión de observación electoral, le hicieron un llamado a las autoridades. Si bien hemos tenido un escenario de muchísimos rumores, de muchísimas incertidumbres, también es la semana para que las autoridades brinden la información precisa y necesaria para que tanto los candidatos, las campañas políticas, sus simpatizantes y ciudadanía en general puedan tener la confianza necesaria de estar en un proceso electoral que está gobernado con transparencia. Desde la sede de la Cancillería colombiana se monitorea el proceso electoral en el exterior. Estamos a 7 días, o si quieren ustedes, a 6 días de las elecciones, de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y vean en las que estamos. Hace unos cuantos días, desde la izquierda se hablaba de la posibilidad de fraude y el expresidente Andrés Pastrana desde la derecha hablaba de la posibilidad de fraude. En las últimas horas, desde la izquierda se habla de la posibilidad de un golpe de Estado que se daría aparentemente mañana, según los señalamientos del candidato Gustavo Petro en distintas plazas durante el fin de semana en su cierre de campaña. Desde la derecha no dicen que habría mañana golpe de Estado. El expresidente Andrés Pastrana dice, ya se configuró el golpe de Estado y le pide al presidente de la República que por favor deshaga el golpe de Estado, que es una figura retórica pues de unas proporciones que ustedes podrán verificar. Pero es que también dan papaya para que exista este nivel de incertidumbre, para que exista este nivel de duda, para que exista esta posibilidad de que cualquiera, después de las elecciones, sobre todo después de la segunda vuelta, no tanto en la primera vuelta diría yo, porque la primera vuelta puede estar más o menos cantada, pero después de la segunda vuelta diga, aquí me tumbaron, aquí hubo golpe de Estado, aquí hubo un fraude a la democracia. ¿Por qué digo eso? 7 días y no está contratada la firma auditora. 7 días y la registraduría no ha sacado los resultados de las elecciones de hace 2 meses y medio, los resultados definitivos. No ha mostrado la auditoría interna que se hizo en ese momento a la manera como la registraduría hizo las elecciones. No se ha establecido un plan de acción para resolver los problemas que dieron lugar a que aparecieran 1 millón de votos, imagínense ustedes, entre el preconteo y después ya el escrutinio. Nada de eso se ha resuelto. Qué papayazo tan brutal para que desde la izquierda y desde la derecha digan que puede haber aquí un golpe de Estado. Ahora bien, devolvámonos en la historia de este país. No hubo suspensión de elecciones ni siquiera en el año 90. Acuérdense ustedes que en el año 88 habían matado al candidato Pardo Leal, en el 89 han matado al candidato Luis Carlos Galán, habían matado a Bernardo Jaramillo Osa, también candidato, a Carlos Pizarro. Ni en el año 90 hubo suspensión de elecciones con semejantes antecedentes de esa oleada de violencia por parte de los paramilitares. Ahora no va a haber. Hay gente que dice, pues es que ya arrancaron en Nueva Zelanda, no se podrían suspender. Pues claro que se pueden suspender, de aquí al domingo se podría hacer algo, si es que alguien quisiera hacerlo. Pero creo yo que definitivamente no se van a suspender. La comunidad internacional está mirando, los partidos políticos están mirando. Sería un absurdo y sería un absoluto exabrupto. Pero que dan papayazo para que todo el mundo esté en este momento tirando desde distintos lados, preparando el terreno, para después decir que le hicieron fraude en las elecciones, mucho más razonables, me parece a mí, han sido Rodolfo Hernández, candidato, y Sergio Fajardo, candidato, al no pararle bolas a Gustavo Petro. Y mucho más razonables los que no le paren bolas al otro lado del espectro, al expresidente Andrés Pastrana. Todos tenemos que hacer fuerza para llenar los huecos que nos han dejado las instituciones, porque el papayazo que han dado las instituciones es de una magnitud, de proporciones que verdaderamente dan lástima. Llega la primera vuelta y Red Más Noticias continúa con el cubrimiento de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Este 29 de mayo, manténgase bien informado con nuestras emisiones especiales y en el portal web redmas.com.co. Siga con nosotros el minuto a minuto de la contienda electoral con las transmisiones de 8 a 10 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde con el mejor análisis de toda la jornada. Red Más Noticias, canales 107, 1007 HD, por la señal de Claro. Solo se habla de la campaña, pues hablemos de la campaña. El candidato Rodolfo Hernández dice que Petro le ofreció la vicepresidencia. El ingeniero Rodolfo no guardó silencio frente a los mensajes que hace poco sacó Gustavo Petro en su contra.
que llamó en plena plaza pública a Rodolfo Hernández como millonario y corrupto. Petro invitó a Rodolfo a sentarse para hablar hoy. Rodolfo, como decía Mauricio, pues no le paró bolas, le dijo que no, que los incendios no se apagan con gasolina. Y acaba de decir lo siguiente en Tunja, que Petro le ha gastado varios sancochos por horas y que le ofreció la vicepresidencia de la República. He metido 5 sancochos con sancochos de 3 horas. Sí, desde hace más de 2 años y medio. Él me dice, Rodolfo, me decía, usted y yo somos invencibles. Esa era la opinión de él. Yo le doy la vicepresidenta de la República y usted acompáñeme a mí y el proceso, el compromiso es sacar todos estos ladrones del gobierno. Yo lo escuché, es que escucharé gratis, no me cuesta nada, le pago el almuerzo. Le dije, mire, Gustavo, yo no estoy buscando puesto. ¿Quién dijo? ¿Dónde le dijeron a usted que yo estoy buscando puesto? No, yo lo que quiero es hacer lo que los 10 o 12 presidentes de atrás no han sido capaces de hacer. Y a propósito de Gustavo Petro, recibió nuevas adhesiones y habló también el candidato de corrupción. Pidió que sean organismos internacionales en los que asuman los casos que tengan que ver con ese tipo de conductas. Luego de que el jefe de gabinete de la alcaldía de Claudia López, Luis Ernesto Gómez, renunciara a su cargo, hoy se oficializa su adhesión al candidato presidencial Gustavo Petro. Luis Ernesto, pues usted va a encabezar esa comisión de empalme programático entre la nación y el distrito, muy interesante. Junto a Gómez se suman 2 apoyos en cabeza de los representantes a la Cámara electos de la Alianza Verde, Catherine Jubinado de Bogotá y Duvalier Sánchez del Valle del Cauca. Este equipo político, lo saben ustedes, representa un sector importante de la Alianza Verde que está comprometido con construir confianza hacia sectores políticos que hoy legítimamente tienen dudas. De ser elegido presidente, Petro propone 3 reformas anticorrupción. Una de ellas es eliminar los cupos indicativos para los congresistas. Que un congresista, una congresista no debe tener ningún papel en la intermediación de recursos públicos, que debe ser un asunto del gobierno y la sociedad. Otra medida para combatir la corrupción es una intervención de la ONU. Traer una comisión solicitada a Naciones Unidas, tal cual se hizo en Guatemala, ojalá liderada por el magistrado Iván Velázquez. En medio de su cierre de campaña en la Plaza Bolívar de Bogotá, en medio de miles de simpatizantes, Gustavo Petro reiteró que en su gobierno serán generales quienes tengan los méritos para ello. ¿Quién dijo que había que dividir el ejército en 2 clases? Los que tienen con qué pagar para ser general y los pobres hijos del campesino, del trabajador, del negro, del indígena, que no pueden pasar de ser sargentos. Ante la propuesta, le preguntamos si lo que él prevé es acabar con la carrera militar y esto nos contestó. Profundizar la carrera militar porque hemos hablado de que los ascensos sean por méritos, incluidos los de los generales, sin contaminación política, y que los sargentos puedan, tanto en la policía como en el ejército, con sus denominaciones diferentes, pasar a la carrera militar hasta ser general si los méritos se les permiten. El aspirante presidencial también propone una reforma constitucional para transformar la Procuraduría, que para él se ha convertido en una verdadera policía política. Federico Gutiérrez, ya no se puede hacer campaña en las calles, porque ya no se puede, porque vienen las elecciones. Se están haciendo agenda privada, buscando alianzas y atendiendo a diferentes medios de comunicación. A propósito, Federico Gutiérrez dijo que no va a tolerar ningún tipo de agresión contra la libertad de prensa en su gobierno. Yo no quiero tener acá personas que representen odios, porque no representan nuestros valores. Mi solidaridad, mi respeto, y siempre garantizaré la libre prensa, pero aquellas personas que practican la violencia y que se amparan en una campaña u otra, yo les digo, mi rechazo absoluto, no los quiero aquí y no harán parte de esta campaña. El que quiera venir aquí, que venga con respeto hacia los otros. No más polarización, no más odio en el país.
De otro lado, como una cortina de humo, calificó Sergio Fajardo la denuncia sobre un supuesto plan para suspender las elecciones. Pese a que el aspirante de la coalición Centro Esperanza aseguró que lo inquieta el proceso electoral, desestimó las acusaciones de su contendor, de Gustavo Petro, sobre un eventual complot para que no se habiliten las urnas el próximo 29 de mayo. A través de sus redes sociales, Fajardo respondió a un trino del candidato del Pacto Histórico, en el que escribió: si esas son sus pruebas, entonces es otra cortina de humo. Y ante la Fiscalía se presentó un jovencito de 18 años, que fue el que aceptó haberle puesto el láser en la cara a la candidata a la vicepresidenta de Gustavo Petro, a Francia Márquez. El jovencito dijo que el láser lo compró por internet y que no es un láser militar, sino uno de esos láser que incluso se usan en los partidos de fútbol. La Fiscalía inició un proceso de indagación preliminar para determinar el alcance de lo que hizo este joven de 18 años. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Giovanni, televidentes, buenas noches. Pues este joven universitario, al enterarse que la candidata de la vicepresidencia había solicitado una investigación por estos hechos, decidió afrontar el tema de manera inmediata y junto con su abogado ir a donde las autoridades a explicar qué era lo que había sucedido. Señaló que siente culpa por lo que hizo, que no lo hizo con ninguna intención y que este aparato, este láser, lo adquirió en internet. Las banderas para limpiar las camisetas de las barras. Esto fue lo que ocurrió en la tarde del pasado 21 de mayo en el Parque de los Periodistas en el centro de Bogotá, cuando Francia Márquez terminaba su discurso de cierre. La acción para muchos seguidores del Pacto Histórico y de la candidata a la vicepresidenta es una amenaza y manifestaron su rechazo y preocupación por lo que pudo poner en riesgo la vida de Francia Márquez, al punto que fue retirada de la tarima por su esquema de protección. El polémico incidente motivó que la Fiscalía iniciara una indagación, para lo cual destacó un fiscal especializado y un equipo de investigadores para determinar el alcance de lo sucedido. Y precisamente, en medio de esas indagaciones, en las últimas horas, se presentó voluntariamente un estudiante universitario de 18 años con su abogado defensor, reconociendo que fue él el que apuntó con el láser. El joven ofreció excusas por lo sucedido, señalando que no midió las consecuencias de sus actos. Además, manifestó en el interrogatorio que el láser lo compró por internet y es de uso personal. Con estas declaraciones, la Fiscalía en los próximos días definirá si archiva la investigación, ya que se trata de un hecho que no podría considerarse específicamente un delito como el de amenaza. Nos dice Chicho en la nota que esto no podría considerarse un delito y que por lo tanto la Fiscalía cerraría caso y ahí quedaría todo. Un joven de 18 años que agarra por internet, compra uno de estos láser de larga distancia, de largo alcance, eso sí, que están en este momento en el país solamente sujetos a inspección previa a su venta y terminamos en este hecho. Recuerden ustedes, no sería sancionado no ha infringido ninguna norma del Código Penal ni nada parecido, pasaría a ser una sanción administrativa de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, justamente porque el comercio de este tipo de aparatos está restringido. Pero ni siquiera la Superintendencia podría terminar sancionándolo a él lo compró, tendría que sancionar a quien lo vendió y lo vendió por internet, punto y aparte. Aquí hay que distinguir dos momentos. El momento de los hechos, donde ustedes están viendo las imágenes, donde no se sabe exactamente qué está sucediendo y donde evidentemente alguien le está apuntando con ese láser a la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez. Creo yo que los cuerpos de seguridad hicieron lo que tenían que hacer. ¿Quién va a tener en ese momento certeza de si es de 18 años, de largo alcance, de corto alcance, un arma? ¿Es un riesgo y es un peligro? Hay que protegerla y se actuó en consecuencia. Pero ese momento es distinto al momento de redes sociales. Una vez se conoce que no había de por medio ningún tipo de riesgo, que era un muchacho que estaba sencillamente jugando un juego peligrosísimo y hartísimo y maluquísimo, pero jugando al fin y al cabo, agarrar y hacer de esto un hecho político que además se está desinflando en la justicia, me parece a mí totalmente desmesurado. Hay que recordar el mensaje de Francia Márquez en redes sociales. Quisieron intimidarme mediante el uso de un láser, etcétera, etcétera. No nos callarán, la paz vencerá. Se me parece un poquito desproporcionado el mensaje grandilocuente cuando un muchacho está yendo allá a decir, ve, aquí está el láser que compré por internet. Una cosa es el momento de la tarima, donde los cuerpos de seguridad reaccionan adecuadamente. Otra cosa es hacer de esto un trampolín más de plataforma política.
Y en Estados Unidos, específicamente en Washington, Daniel Quintero puso en conocimiento ante la CIDH la suspensión de su cargo como alcalde de Medellín, pero también hizo allí en ese escenario denuncias acerca de actos que pusieron, según él, en riesgo su vida, la de personas cercanas y de líderes políticos de la izquierda en Colombia. En su visita a Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Quinteros puso hechos que demostrarían que su salida del cargo fue inconstitucional y sin un debido proceso. Pedimos medidas para evitar la destitución de nuestro cargo, pero también medidas cautelares para proteger nuestra vida, para que se conserve el esquema de seguridad. En ese sentido, Quintero denunció una supuesta persecución que puso en riesgo la vida de su esposa. Afirma que afectaron los frenos del vehículo en el que ella se transporta. El carro, después de entrar a una revisión técnico-mecánica, resultó salir sin frenos, lo que obligó afortunadamente sin daño grave, pero pudo haber causado su muerte. A estas quejas también se suman los riesgos en los que, según el alcalde suspendido, estarían los líderes políticos de izquierda. Las amenazas, que incluso una de ellas fue recibida por nosotros mismos y presentada a la Fiscalía General de la Nación, en la que se estaría fraguando un plan para asesinar al candidato presidencial Gustavo Petro. Pero en general, como el gobierno del presidente Duque ha decidido meter las manos en la democracia de Colombia. Finalmente, Quintero comparó a Colombia con la dictadura de Chávez y advierte que las elecciones podrían suspenderse. Colombia queda a la misma altura que quedó Venezuela cuando Chávez estaba arrasando con la democracia y suspendió a Leopoldo López, como ya había hecho el procurador Ordóñez, que destituyó al 30% de los alcaldes del país en Colombia. Acaba el expresidente Pastrán y la senadora María Fernanda Cabal de anunciar, presionar la destitución del registrador. Todo eso tiene un propósito, de suspender las elecciones en Colombia. El alcalde suspendido aseguró que la CIDH le pidió más información para actuar de forma rápida. Por cierto, sobre las suspicacias e inquietudes de la reunión con Petro, prefirió agradecer al candidato presidencial por los abogados que le recomendó para su defensa. En este comienzo de semana también es noticia, Ecopetrol anunció la compañía que selló una serie de alianzas con 6 empresas internacionales para desarrollar hidrógeno, esto con el objetivo de reducir la emisión del carbono del grupo. La petrolera colombiana sigue en su plan de ampliar su portafolio de inversiones. Con el objeto de potencializar los resultados del Plan Estratégico de Hidrógeno de Bajo Carbono, Ecopetrol anunció que ya están definidos sus nuevos aliados para realizar esa labor, que iniciarán trabajo el mes de junio. Las empresas escogidas son Total Eren y EDF de Francia, Siemens de Alemania, H2B2 de España, Empathy de Reino Unido y Mitsui de Japón, luego de un proceso de selección en el que participaron más de 80 compañías de 16 países. Los factores que se tuvieron en cuenta para la selección de las empresas fue la disponibilidad de recursos de inversión, el acceso a última tecnología, su experiencia en desarrollo de proyectos, el acceso a mercados y el valor agregado. A través de un comunicado, la petrolera informó que el plan estratégico de hidrógeno de bajo carbono se desarrollará con proyectos específicos para descarbonizar la producción de hidrógeno de las refinerías y en iniciativas de uso industrial y de movilidad sostenible. Entre los principales objetivos de las alianzas está crear valor agregado para garantizar la competitividad del costo de producción de hidrógeno de bajo carbono, estructurar oportunidades de financiamiento e inversión e integrar nuevas tecnologías. De la misma manera, se busca identificar mercados en etapas tempranas y potenciar el acceso a energías renovables. Al año 2040, la empresa espera producir 1 millón de toneladas de hidrógeno verde, azul y blanco, para lo cual estima una inversión de $140 millones hasta el año 2024. Cuando se habla de estos planes de Ecopetrol de empezar a producir hidrógeno con unas inversiones millonarias y asociación con estas 6 empresas que ustedes han oído que ha establecido este tipo de alianzas estratégicas, parecería que uno está hablando de ciencia ficción. Hay gente que oye hidrógeno y producción de hidrógeno y empieza como a pensar en otras cosas mientras llega la siguiente noticia. Pero tengamos presentes 2 cosas. El tiempo va corriendo y el tiempo va corriendo en 2 frentes. Uno, el de los compromisos ambientales que ha adquirido el gobierno colombiano, el gobierno del presidente Duque, en particular en la cumbre de Glasgow de final del año pasado. Ojo que los compromisos son muy exigentes.
reducir en 51% los gases de efecto invernadero de aquí al 2030. 2030 está a la vuelta de la esquina y reducir en 51% es bajar a la mitad nuestras emisiones de gases de efecto invernadero de todo el aparato productivo colombiano, incluido por supuesto Ecopetrol, pero también una cantidad de empresas que en este momento están mirando para el techo sin saber exactamente qué hacer. Hace bien Ecopetrol en irse moviendo en ese sentido. Pero hay gente que dice, no hay que hablar de Glasgow, no hay que hablar de cumbres de ese estilo. Hablemos de la campaña política y recordemos que uno de los candidatos que está punteando en las encuestas, que es Gustavo Petro, ha dicho que le quedaría a la industria petrolera en Colombia, lo registramos la semana pasada aquí en el noticiero, 12 años, o su plan de desarrollo dice 15 años para hacer una transición y dejar de producir gas y petróleo, a quienes Gustavo Petro ha asimilado a un veneno y ha asimilado a la coca en este país. Ojo que los expertos y los técnicos horas después empezaron a hacer cuentas y dicen cosas como la siguiente: eso significaría que en 2026 habría que empezar a importar gas, a precios internacionales. La exministra de Minas, María Fernanda Suárez, ha hecho la siguiente cuenta: eso significaría subir el precio del gas por 5, quintuplicar el precio del gas a partir del año 2026. 10 millones de hogares en Colombia tienen conexiones a gas para hacer el café, para hacer el té, para hacer la huepanela. Y esos 10 millones de hogares, entonces, a la vuelta de ese momento en que se empezaría a importar gas, tendrían que pagar 5 veces más por el gas que están consumiendo. Bueno, creo que ya es hora que nos empecemos a sintonizar. Para no hablar del último datico, 90% del parque automotor colombiano, buses, busetas, carros, micros, lo que ustedes quieran, en este momento está a gasolina o a diésel, 90%. La edad promedio de un carro en Colombia antes de salir de circulación es 21 años. ¿Quiere esto decir que ya habría que suspender y prohibir la venta de carros normales de combustión interna para poder cumplir con el plazo de Gustavo Petro de 12 a 15 años de no producir petróleo y refinar gasolina en Colombia y tener que importar a precios internacionales? Creo que aquí hay una pieza que no nos cuadra. Por ahora Ecopetrol hace bien en empezar a moverse, a diversificar mucho más su base productiva, mientras el país se pregunta, ¿y el resto qué va a hacer? El Instituto Nacional de Salud señaló que no hay casos confirmados de la viruela del mono en Colombia. Sin embargo, adelanta el análisis de posibles contactos de un viajero procedente de España, quien al retornar a su país fue diagnosticado con este virus. La entidad confirmó que se mantiene el análisis de posibles contactos de un viajero procedente de España que posiblemente venía con el virus en periodo de incubación, totalmente sintomático, y al regresar a su país presentó el cuadro clínico de la enfermedad y allí fue confirmado con viruela símica. Este virus no se transmite por aerosoles como se transmite en otros virus respiratorios, sino que se transmite por el contacto y compartir secreciones directamente entre individuos, saliva, sangre, semen o fluidos, otro tipo de fluidos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, la enfermedad es un virus tipo pox que puede ser transmitido por muchos animales y los contagios que se presentan en humanos se dan específicamente cuando un humano ingresa al hábitat natural del animal. Es muy improbable que ocurra una transmisión masiva como ocurrió con el caso de SARS-CoV-2, porque la forma de transmisión y el control y la evidencia fuerte de cómo se presenta la enfermedad en los individuos infectados, pues hacen que sea mucho más fácil controlarla. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en alerta por los casos de viruela del mono detectados en Reino Unido desde el 6 de mayo. A estos contagios se suman los hallados en Estados Unidos, España y Portugal. Según el Instituto Nacional de Salud, es muy importante la detección a tiempo para cortar una cadena de transmisión. Cuando el virus llega a órganos del cuerpo humano como el cerebro o los pulmones, puede ocasionar la muerte. Esta noticia es de suma importancia porque el mundo sí está atento a la evolución de esta viruela del mono, mientras se registran nuevos casos. La Organización Mundial de la Salud da un parte momentáneo de tranquilidad, asegura que la enfermedad se puede contener en países no endémicos, es decir, fuera de África. Sin embargo, en las últimas horas, Reino Unido y Bélgica se convirtieron en los primeros países en ordenar, oigan esto, cuarentena obligatoria para los infectados.
Autoridades sanitarias de varios países siguen detectando casos nuevos de viruela del mono. Hasta el momento se han confirmado 91 en Europa, América y Australia, ninguno de gravedad. Quiero reiterar que esta es una situación que se puede contener y que podemos detener la transmisión de persona a persona. A pesar de ser el brote más grande fuera de África en 50 años, la viruela del mono no se propaga fácilmente entre las personas y según la OMS, la amenaza no es comparable a la pandemia del coronavirus. Podemos decir que este es un virus de ADN, es uno de los más grandes. La tasa de mutación es mucho más baja que para los virus de ARN, por lo que es un virus muy estable. Entonces todavía no tenemos evidencia de que haya una mutación en el virus mismo. Características que permiten que esta enfermedad pueda contenerse en países fuera de África donde no ha sido declarada endemia. Sin embargo, en países como Alemania, autoridades aseguraron que no subestimarán la enfermedad. El brote mundial de infecciones de viruela del mono es tan inusual que es motivo de preocupación y la pregunta es si se desarrollará como brotes anteriores de viruela del mono. Más bien, debemos tener en cuenta que la forma en que se propaga este virus podría significar que cambió. Entonces, debemos reaccionar rápida y decisivamente ahora para contener un brote global. Y al igual que la OMS, tienen la atención puesta en los casos detectados en personas homosexuales. Este es el momento en el que debemos abordar abiertamente a los grupos del riesgo sin estigmatizarlos, en última instancia, para protegerlos. No debe malinterpretarse como una estigmatización contra los hombres que tienen sexo con hombres. Al mismo tiempo, tenemos que ser honestos y abiertos y decir que, por el momento, este es el grupo donde más se propaga. Durante una entrevista, el doctor David Heyman, asesor de la OMS, aseguró que 2 masivas fiestas donde se produjeron varios contactos sexuales podrían ser las responsables de la expansión de la enfermedad fuera de África. Hay alarma en el vecino municipio de Soacha, en Cundinamarca, por la desaparición de 3 jóvenes. Ellas tienen entre 15 y 20 años. Sus familias están desesperadas. El Gaula y la SIJIN de la policía asumieron cada uno de estos casos. Estas son las 3 niñas que desde hace más de 15 días no aparecen en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Una de ellas es Luisa Fernanda Henao Cubillos, de 15 años. Ella salió del colegio y hasta el día de hoy no ha vuelto, ya lleva 15 días. Cualquier información sobre ella están habilitadas las líneas 320-369-8593 y el 300-843-4869. Ya me están llamando para extorsionarme, me están llamando supuestamente del ELN, que me tienen la niña en Urabá y que si no consigno me venden la niña por otro lado. Es gente inescrupulosa, yo sé que no hay que consignar, pero les pido por favor que me ayuden con este caso, que ya toda la familia está desesperada por la niña, por favor ayúdenos. También está desaparecida Daniela Fernanda Ávila, de 20 años, quien fue vista por última vez en el barrio San Humberto el 30 de abril. Informes al teléfono 321-961-0279. Por último, nada se sabe de Alexandra Pamplona, quien desapareció el 3 de mayo. Información en el 310-821-2796. Las fuerzas militares de Colombia entrenarán a soldados ucranianos en desminado humanitario. Así lo confirmó el ministro de Defensa, quien anunció que 11 ingenieros militares viajarán a un país vecino, miembro de la OTAN, para realizar esta labor. Tras el encuentro que la semana pasada tuvo el jefe de la cartera de defensa, Diego Molano, con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin Lloyd, en el que se hizo la invitación para que este país participara del grupo de contacto de defensa a Ucrania, hoy el ministro Molano hizo el ofrecimiento a Estados Unidos para que 11 ingenieros militares capaciten en educación y entrenamiento de desminado militar a soldados ucranianos. Se nos hizo una invitación a participar del grupo de contacto en defensa de Ucrania. Y allí se hizo un requerimiento, un llamado de la OTAN para poder proveer educación y entrenamiento a las fuerzas militares ucranianas en desminado militar.
teniendo en cuenta la larga trayectoria de nuestras fuerzas militares en desminado militar y humanitario. El grupo de militares colombianos permanecería durante determinado tiempo para mejorar técnicas y procedimientos tácticos de desminado. El ministro de Defensa, en reunión virtual con el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, manifestó que Colombia se ha comprometido a apoyar a Ucrania no solo con ayuda humanitaria que ya se entregó, sino también compartiendo conocimientos en este tema de desminado. Esa capacitación se hará en doctrina, técnicas y tácticas de desminado militar. De este esfuerzo se pretende, como ha pasado en Colombia, el desminado militar que ha logrado liberar a los municipios de ese azote de la guerra. Recientemente, el sector defensa firmó el programa individual de entrenamiento con la OTAN, que establece mecanismos de cooperación y manejo de crisis como uno de los pilares donde nuestro país puede aportar en educación y entrenamiento. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $113 con 42 centavos el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2 con 15 centavos. El índice MSCI Colcap aumentó 1,61% a 1.482 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.950 pesos con 35 centavos. El euro se negocia en 4.231 pesos con 64 centavos. Las cifras son los 2.392 millones de pesos que invertirá el Ministerio de las TIC en transformación de tecnologías avanzadas. Se apoyará a 1.043 empresas. Mucha atención que el presidente Joe Biden acaba de oficializar a Colombia, designarla como el principal aliado estratégico de los Estados Unidos no miembro de la OTAN. Esto ya se veía venir, esto se acordó en la reunión que tuvo el presidente Joe Biden con el presidente Iván Duque en Washington hace apenas un mes y medio. Con esta decisión, Colombia se vuelve repositaria incluso de material bélico de los Estados Unidos en cualquier momento. Es una noticia muy importante. Colombia es a partir de este momento ya oficialmente el principal aliado de los Estados Unidos no miembro de la OTAN. ¿Qué dijo el presidente, Paula? Pues acaba de agradecerle vía Twitter al presidente Biden, acaba de trinar el presidente Duque. Dice, celebramos el memorando enviado por el presidente Joe Biden al secretario de Estado de ese país, con el que se oficializa la designación de Colombia como aliado estratégico no miembro de OTAN. Una decisión que reafirma el buen momento de nuestras relaciones bilaterales. Oficializan así lo que decidieron el presidente Joe Biden y el presidente Duque en los Estados Unidos, Washington, hace apenas un mes y medio, Mauricio. Principal aliado estratégico de los Estados Unidos, no miembro de la OTAN. Así es, ese es un anuncio muy importante, no solamente por ese potencial que existe de que en Colombia haya más instrumentos de defensa frente a un entorno regional muy complicado. Hay que recordar que las cuentas dicen que Venezuela supera a Colombia 6-1 en armamento convencional. 6-1 en armamento convencional, nadie quiere una guerra regional ni nada parecido, pero siempre es bueno tener esa clase de respaldo cuando el entorno geográfico es tan adverso. Nos vamos hasta aquí esta emisión de noticias, nos vemos a las 6 en punto de la mañana. Feliz noche. Chao, Paula, a descansar. Que descansen. Ustedes también que descansen.